Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy te traigo esta hermosa blusa para usar ahora en el verano, ya sea para vestir o también la puedes usar para ir al mar encima de tu vestido de baño. La puedes hacer así como la hice yo, como blusa o como vestido. Esta blusa consiste en 4 grannies o cuadritos, 2 aquí en la parte de adelante y 2 en la espalda. Luego de tener esta parte de arriba ya realizada, vamos a trabajar con estos zigzag que ves acá. Una vez ya logres el largo que deseas con los zigzag, esto queda unas puntas que vas a ver en el video, y esas puntas, si quieres, las emparejas. Eso te lo voy a mostrar en el tutorial. Emparejamos todas las 4 puntas y luego vamos a hacer aquí arriba las tiritas y el cuello. ¿Qué tal te parece? A mí me ha encantado este proyecto. Lo hice con sobrantes de hilos, que si no sabes qué hacer con esos sobrantes, pues ya aquí te doy esta opción. Espero que disfrutes la clase y empecemos a trabajar. Para el tutorial de hoy voy a usar estos 3 colores que me han sobrado de otros proyectos que he realizado. Los 3 hilos son de la misma marca, Alice Diva. Esto es un hilo bastante delgado, tiene bastante soltura para hacer vestidos y blusas. Es 100% acrílico y recomiendan usar un gancho de entre 2 a 3.5 milímetros. Yo voy a estar usando un gancho de 2.55 milímetros, y en el transcurso del video creo que voy a cambiar de gancho a uno más grande. Yo les estaré haciendo la observación. Para empezar a hacer el cuadro, vamos a hacer un círculo mágico. ¿Cómo se hace el círculo mágico? La punta de tu hilo la vas a poner así en esta dirección, como te la estoy mostrando aquí en la mano. Vas a bordear con el resto del hilo tus 3 deditos, y este tiene que venir acá encima. Lo pones así encima, y con el dedo pequeñito vas acá a sostenerlo. Mira cómo ha quedado. Ahora con el gancho te vas a meter en la hebra que ha quedado abajo, te vas a meter ahí y vas a jalar la hebra que está encima, la vas a traer para acá, y de esta forma ya puedes trabajar, puedes sacar tus dedos. Podemos trabajar ya dentro de este círculo mágico. Vamos a trabajar la primera vuelta de nuestro cuadro. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer bloques de 3 puntos altos. Estas 3 cadenas en el primer punto alto. Ahora vamos a hacer aquí el segundo y el tercero, mira, cogiendo acá ese círculo. Ahora que tienes los 3 bloques, vamos a separar con 2 cadenas. Tomo hebra y dentro de este círculo vamos a trabajar otros 3 puntos altos. Ya llevamos 2 bloques. Necesitamos tener en esta primera hilera 4 bloques como estos separados de 2 cadenas. Aquí va
2 cadenas de separación, tomo hebra y aquí mira que estoy tomando las 2 hebritas del círculo mágico, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, ahora hago otro bloque, tengo aquí 1, 2, 3, sería mi último bloque. Una, dos y 3. Cuando tengas tu último bloque, esta tirita que es nuestra punta vas a estirarla hasta que todo se una. Mira así qué fácil es y útil es este círculo mágico. Ahora vamos a cerrar con 2 cadenas y vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena. Esta es nuestra primera vuelta de nuestro cuadrito o granny, como les dicen. Estas que acabamos de hacer van a ser las 4 esquinas de nuestro cuadro. Mira, 1, 2, 3 y 4. Una vez tenemos aquí ya las 4 puntas o esquinas de nuestro granny, vamos a hacer la segunda hilera. Tenemos que quedar aquí en este espacio, entonces tenemos que irnos con punto deslizado. Aquí va 1, 2 y aquí en el espacio 3. Y aquí voy a hacer una esquina. Como se hacen las esquinas, siempre van a ser igual en todas las vueltas. Vamos a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Voy a hacer un bloque de 3 puntos altos. Aquí ya están los 3 puntos altos. Voy a separar con 2 cadenas y en ese mismo espacio voy a hacer otro bloque de 3 puntos altos. Entonces las esquinas son 2 bloques de 3 puntos altos separados con 2 cadenas. Así es nuestra esquina. Después de hacer una esquina, vamos a hacer una cadena de separación. Cuando no es esquina es una cadena de separación y cuando son las esquinas son 2 cadenas. Una cadena de separación, tomo hebra y aquí voy a hacer otra esquina. Voy a hacer mi primer bloque de 3 puntos altos. Como es esquina, 2 cadenas de separación, tomo hebra y ahí mismo hago 3 puntos altos. Y ahí hice segunda esquina. Para salir de la esquina, una cadena de separación, tomo hebra y aquí voy a hacer otra esquina. 1, 2, 3, separo con 2 cadenas porque es una esquina, tomo hebra y aquí mismo hago el segundo bloque de 3 puntos altos, una cadena. Aquí voy a hacer mi última esquina, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Ahora para cerrar, una cadena y en la tercera cadenita con la que hicimos la primera vuelta
hago un punto deslizado y así quedó nuestra segunda vuelta de nuestro granny. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Tengo que ir siempre a este espacio de la esquina y me voy con punto deslizado. 1, 2 y aquí 3. Estoy en una esquina, voy a hacer una esquina. Este es mi primer punto alto. 2, 3, 2 cadenas de separación, tomo hebra, aquí va 1, 2 y 3. Esta es la primera esquina de mi tercera vuelta. Ahora para salir de la esquina es con una cadena. Ahora tengo aquí este espacio y una esquina. En este espacio de una cadena siempre vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Después de hacer el bloque de los 3 puntos altos, salgo con una cadena. Tomo hebra y ahora aquí me corresponde hacer una esquina. 1, 2, 3, 2 cadenas porque estoy en una esquina. Hago ahora 3 puntos, 1, 2 y 3. Miren cómo queda ahora. Ahora hay entre cada esquina hay un bloque de 3 puntos altos y a medida que vayas aumentando las vueltas, este bloque entre las esquinas va a ir aumentando. Ahora para salir de la esquina hago una cadena, tomo hebra y aquí en este espacio que hay entre las dos esquinas vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos, todos ahí en el mismo espacio de la cadena. Una cadena de separación y aquí hago una esquina. En la esquina son 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. Me salgo de la esquina, es una cadena, tomo hebra y aquí en este espacio de la cadena hago un bloque de 3 puntos altos. Una cadena, hago la esquina, dos cadenas, una cadena y aquí hago el bloque de los 3 puntos altos, una cadena y voy a cerrar aquí en mi tercera cadena con un punto deslizado. Y esta es nuestra tercera vuelta de nuestro granny. Y ahora para comenzar nuestra cuarta vuelta, todas las vueltas empezamos igual, vamos a deslizarnos hasta llegar al espacio de cadena de la esquina. Aquí en este punto de cadena voy a hacer una esquina, vamos a hacer
nuestro primer bloque de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, y en este mismo espacio hacemos otro bloque y así ha quedado la esquina. Ahora una cadena. Ahora, como ya te lo había mencionado, en cada vuelta estos bloques solos, los bloquecitos que van a los lados de las esquinas, van a ir aumentando. Aquí teníamos uno, ahora vamos a tener dos, uno aquí y otro aquí. En la próxima van a ir aumentando, van a ir teniendo más. No se te olvide que los bloquecitos vamos a separarlos de una cadena. Los que tienen separación de 2 cadenas es nada más las esquinas. Tomo hebra y aquí en este espacio hago un bloque de 3 puntos altos. Una cadena. Aquí otro bloque. Mira, ahora tenemos 2 bloques. Una cadena de separación. Vamos a hacer la esquina. Tres puntos altos, 2 cadenas, y aquí en el mismo espacio otros 3 puntos altos. Entonces mira cómo va creciendo. En nuestra próxima vuelta van a ser 1, 2 y 3, o sea, se va a ir aumentando un bloque de 3 puntos altos cada vez que hagamos una hilera o una vuelta. Una cadena de separación y aquí hago un bloque de 3 puntos altos. Una cadena. Aquí hago otro bloque de 3 puntos altos. Una cadena. La esquina. Dos cadenas. Otro bloque en el mismo espacio. Una cadena de separación. Y aquí hacemos un bloque, separamos con una cadena y otro bloque. Miren cómo va quedando. Una cadena de separación. Voy a hacer acá esta esquina. Dos cadenas. Y a la esquina una cadena y aquí un bloque de 3 puntos altos, una cadena y aquí mi último bloque de la vuelta. Una cadena y deslizo en la tercera cadena con la que inicié. Miren cómo va quedando el cuadrito. Ahora vamos a empezar de la misma manera, nos vamos a deslizar hasta llegar acá al espacio de la esquina y ahora en la siguiente vuelta vamos a tener 3 bloques
aquí en cada espacio de cadena 1, 2 y 3. Los bloques van separados de una cadena y las esquinas solo van 2 cadenas de separación. Vas a ir haciendo vueltas hasta que esta de aquí a acá tengas la cuarta parte de tu busto. Esto van a ser 4 grannies los que van a ir arriba de el vestido. Yo estoy haciéndolo esto de un solo color. Ya la parte que va del zigzag lo voy a hacer combinando colores, pero es a gusto tuyo. Si quieres hacer esta parte de arriba también cambiando colores, lo puedes hacer. Yo no lo voy a hacer porque tengo mucho más color gris de los otros colores y no quiero, y como son sobrantes, yo no quiero quedar a medias con este proyecto. Entonces vas a medir de aquí a acá, debe medir la cuarta parte de tu busto. O sea, te mides el busto. Si mides 80 centímetros, eso lo vas a dividir entre 4, te va a dar 20 centímetros, así que de aquí a acá debe medir aproximadamente 20 centímetros para el caso que tenga 80 centímetros. Es así de sencillo. Mídete el busto, lo divides entre 4 y de aquí a acá tienes que colocar el granny así como va a ir, porque así va a ir en nuestra, este va a ser la posición en el vestido. De aquí a aquí debe medir aproximadamente esa cuarta parte de tu busto. Aquí ya tengo completo mi primer granny. Lo hice con 8 vueltas y entre cada esquina tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. Y al medirlo de aquí a aquí tengo unos 19 centímetros. Sí, exactamente 19 centímetros. Y el resto de grannies, que son 3, otros 3 con este 4, deben medir lo mismo. Pero nosotros ahora tenemos que unirlo de aquí, de cualquier esquina, de esta esquina a esta esquina, tenemos que unirlos de esta manera para que aquí nos haga el cuello y aquí es la parte de abajo de nuestro vestido. Para unir los grannies, el segundo granny que vas a hacerlo hasta la penúltima vuelta, que en mi caso la penúltima vuelta es la número 7. En la número 8 o en la última vuelta es donde vamos a unir con el otro granny y lo vamos a unir por una esquina. Entonces aquí voy a empezar la vuelta número 8, me deslizo 1, 2 y aquí llego a la mitad y hago una esquina, 3 cadenas, hago la mitad de una esquina. Aquí está el primer bloque de mi esquina, hago una cadena. Ahora voy a unir con la esquina de mi otro granny. Tengo que verificar que estén en el mismo lado del derecho, porque como estamos todo haciéndolo en redondo, hay un revés y hay un derecho. Verifica que esté al derecho. Y hacemos entonces media esquina, que es un bloque de 3 cadenas, una sola cadena de separación, y vamos a tomar la esquina del otro granny. De esta manera aquí insertamos el gancho en toda la esquina, miren cómo lo estoy insertando, y hacemos un punto deslizado, hacemos otra cadena, tomo hebra y me voy para el granny que estoy trabajando. Este es el que tengo completo y este es el que estoy trabajando, y termino acá la esquina haciendo
el otro grupo de 3 puntos altos. Miren, y de esta forma ya ha quedado unida los grannies por la esquina, formando aquí el escote. Miren. Ahora voy a continuar este granny como lo hemos trabajado normalmente. Voy a completar mi última vuelta, que en mi caso es la número 8. Así ya ha quedado. Voy a hacer todo mi granny y aquí termino con un punto deslizado. Aquí ya voy a terminar el segundo granny. Voy solo a hacer mi último bloque aquí. Hago una cadena de separación. Hago mi último bloque. Verifico que no se haya torcido una cadena y en la tercera cadena hago un punto deslizado, refuerzo y corto la hebra. Y así ha quedado mis dos grannies unidos. Esto después se esconde. Y de aquí a acá debe medir aproximadamente la mitad de la medida de tu busto. De aquí a acá. Miren. Aquí ya he unido el tercer cuadro de la misma forma como te expliqué al unir el segundo aquí en esta esquina. Ahora el número 4 lo debemos unir en esta esquina. Aquí yo ya lo tengo preparado. He terminado hasta mi penúltima vuelta. Tengo que unirlo a dos esquinas, a esta esquina y a esta otra, unirlo así, ya para cerrar lo que es la parte de arriba de nuestra blusa o vestido. Aquí ya tengo media esquina hecha. Vamos a hacer una cadena. Voy a tomar los 3 grannies que tengo acá, que estén derecho. Cojo acá la esquina y para unir es hacer un punto deslizado, una cadena, tomo hebra y continúo con el granny el número 4, que es el que estamos trabajando. Voy a seguir trabajando el granny hasta llegar a la otra esquina donde tengo que unir con el primer granny para cerrar ya lo que es la parte de arriba de nuestro busto. Mira, y te muestro. Tengo que seguir acá, llego a esta esquina, sigo y en esta esquina, en esta es donde tengo que unir con esta esquina del primer granny. Entonces yo voy a continuar acá, hago esta esquina y nos vemos aquí cuando llegues a esta esquina para mostrarte cómo unir con el primer granny.
Ya he llegado a la esquina donde tengo que unir con el primer granny. Hice media esquina, solo hice un bloque de 3 puntos altos. Para unir voy a hacer entonces aquí una cadena y con cuidado que los grannies todos estén recticos, no estén torcidos aquí en la unión, todos están al derecho. Entonces aquí me voy ayudando, esto está al derecho, voy a ir volteando porque esa esquina la tengo que unir acá en esta esquina. Entonces vamos cuidadosamente, aquí veo que están derechitos, voy a voltear y aquí voy a unir con esta esquina. Ya hice una cadena, tomo acá el granny en la esquina y hago un punto deslizado, una cadena, tomo hebra y ya termino de hacer mi último granny. Aquí voy a terminar la esquina. Aquí ya está unida una cadena y ya termino de hacer este último granny. Miren, ya hago todo esto, la esquina, y aquí termino con un punto deslizado. Y ya aquí voy a cerrar este granny, una cadena, y hago acá el último grupo de los 3 puntos altos, una cadena, y aquí en la tercera hago un deslizado, una cadena. Y no corten todavía, que les recomiendo yo, ya que hemos terminado esta parte de arriba uniendo los 4 grannies, te recomiendo que te midas esto para corregir, porque este es el momento adecuado para desarmar, si hay que desarmar y hacer más vueltas o quitar vueltas, porque cuando ya vayamos a hacer la parte de abajo, pues ya es como incómodo estar desarmando hilos de varios colores. Entonces yo te recomiendo que este es el punto en donde vamos a hacer correcciones, vamos a medírnoslas y que nos quede cómodo, que esto entre bien en nuestro gusto y no nos quede ni muy apretado ni muy flojo, que nos quede más o menos holgado. Bueno, yo ya me he medido esta parte y me ha quedado pues como yo quiero que me quede, no tengo que hacer ningún arreglo, no hay que desarmar de mi parte, pero si a ti te toca desarmar, este es el mejor momento, porque aquí ya vamos a empezar a cambiar colores y desarmar varios hilos. La verdad que no es muy agradable. Bueno, ahora vamos a trabajar la parte de abajo de nuestra blusa o vestido, y vamos a cambiar colores para que tenga la forma de zigzag en la parte de abajo de esta prenda. Voy a continuar con este color
que es un color limón, así se llama. Y también voy a trabajar con un gancho más grande, gancho de 3 milímetros, porque quiero ya la parte de abajo se vea más holgadita. Entonces esto es muy sencillo. Vamos a atar aquí hilo del color que hayas decidido. Se fue. Vamos a atarlo acá a una esquina. Este proyecto es especial para aquellos que tengan sobrantes y no saben qué hacer con ellos. Bueno, aquí entonces hago mi esquina como siempre la hago. Subo con 3 cadenas y hago acá 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y otro grupo de 3 puntos altos. Aquí ya hice una esquina, una cadena, y en el espacio hago mi bloque de 3 puntos altos y los bloques los voy separando con una cadena. Aquí no ha cambiado nada. Bueno, vamos a seguir trabajando esos bloques hasta donde, hasta llegar aquí antes de esta unión. Mira, en la unión aquí están las dos esquinas. Cuando llegues aquí nos vemos aquí en este bloque antes de la esquina. Ahora aquí al llegar al último bloque, aquí están las uniones y aquí es donde nos muestra un pico como la parte baja de nuestro zigzag. Siempre vamos a hacer lo mismo que te voy a mostrar ahora. Mira, voy a acercar un poquito. Estamos aquí en el último bloque. Cuando hagas los 3 puntos altos no hacemos cadena, tomamos hebra y nos vamos inmediatamente al próximo espacio de cadena al lado de esta esquina. Mire, las esquinas están unidas aquí. Ojo, sin cadena, directamente me voy acá y hago el bloque de los 3 puntos altos. Y mira, así es que hacemos este zigzag. Mira cómo queda aquí. Siempre vamos a trabajar esta parte aquí y las esquinas se hacen normal. Mira, ahora voy a trabajar los bloques hasta mi esquina. Esta esquina sí se trabaja normal. Y aquí continuamos a una cadena de separación y continúo con mis bloques de 3 puntos altos separados por una cadena, que aquí para hacer la parte baja del zigzag aquí no lleva cadena. Así sigo trabajando mis
mis bloquecitos. Aquí ya hice todos mis bloques, he llegado a la esquina, que esta esquina ahora se convierte en el punto alto de mi zigzag, y ahí hago una esquina normal, una cadena de separación, y aquí voy a hacer los dos bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Aquí están 2 cadenas. Aquí ya hice la punta alta del zigzag, una cadena de separación, y ahora voy a hacer los bloques en cada espacio de cadena que me encuentre. Miren. Ahora aquí siempre estemos pendientes que los zigzags no se estén volteando ni torciendo. Ahora voy a hacer bloques hasta hasta el que está al lado de la esquina, y nuevamente te voy a mostrar cómo trabajamos la parte baja del zigzag. Ya estoy en el bloque que está al lado de la esquina, y aquí hice los 3 puntos altos, y sin hacer cadena tomo hebra y me voy directo acá a este espacio que está al lado de la esquina, aquí, y hago el bloque, y así es como vamos a trabajar toda esta vuelta y todas las demás vueltas, cambiando de color las veces que quieras. Yo voy a hacer 2 hileras de cada color, voy a cambiar color cada 2 vueltas. Tú puedes decidir qué número de vueltas quieres darle a cada color, eso es a gusto de ustedes. Vamos a trabajar esta secuencia todo hasta llegar acá donde empezamos y cerramos con un punto deslizado aquí en esta punta. Mira cómo va a quedar. Ya he trabajado por todos los grannies. Ahora aquí en mi último bloque hago una cadena y cierro acá en la tercera cadena de la esquina. Y ahora, para hacer otra vuelta, yo la voy a hacer del mismo color. Ya cambié, voy a hacer 2 hileras con el mismo color. Vamos a deslizarnos aquí, hago una esquina, dos cadenas de separación, aquí ya quedó la esquina, una cadena, y voy trabajando los bloques en cada espacio de cadena. Y aquí, cuando estamos trabajando ya en el zigzag, no estamos haciendo aumentos, siempre vamos a tener el mismo número de bloques, es desde aquí hasta acá, 1 2 3 4 5 6 7. En mi caso siempre voy a tener un
7 grupos de 3 puntos altos. Una cadena y voy trabajando acá en los espacios de cadena los bloques. Estos bloques yo los voy a ir haciendo hasta aquí. Miren, este es el que hicimos sin espacio de cadena. Hasta aquí debo trabajar, hasta aquí debe ser mi número 7. Vamos a contar. Esta es la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí trabajo y nos encontramos para mostrarte cómo ir al otro zigzag. Mira, vas a trabajar un bloque antes de este que está en toda la mitad. Aquí estos son los bloques que trabajamos sin espacio de cadena. Bueno, siempre que lleguemos acá, aquí antes de llegar a estos dos que hacemos sin espacio de cadena, tenemos que hacer esa misma operación. Ahora sin espacio de cadena, aquí en este bloque no he realizado cadenas, tomo hebra y me voy directo aquí a este espacio. Siempre en esta parte del zigzag, la parte baja, vamos a trabajar dos bloques sin espacio de cadena y me voy directo aquí. Para la próxima vuelta de aquí y me iría acá ahora a este espacio que voy a hacer. Y siempre, para estar seguros, cuenta los bloques. Siempre debemos tener bloques, los mismo número de bloques en todos los zigzag. Mira cómo va quedando. En la próxima vuelta haces el bloque aquí y sin cadena te vas para este. Siempre es aquí. Y así sigo trabajando todo el resto de hileras. Cambia el color cuando quieras. Trabaja el largo que desea. Ahora mismo aquí estamos trabajando es el largo, estamos trabajando lo largo. Ahora te muestro cómo trabajar la parte de arriba para hacerle las cargaderas. Y para hacer aumentos es solo cambiar de gancho, ganchos más grandes, porque este tipo de puntada no da para aumentar los bloques. Entonces yo te recomiendo que si lo vas a hacer como vestido, y en la parte de la cadera que es más ancho, ves aumentando con el número de gancho. Y así trabajamos todas estas hileras. Y se va a ver el zigzag es por el cambio de color. Por eso recomiendo que uses de 2 o más colores. Que si usas solo un color, pues no se va a notar mucho. Bueno, y a medida que vayas cambiando de color, esto se va a ver más bonito. Bueno, he seguido tejiendo y miren, a medida que vamos tejiendo y cambiando los colores, mira cómo se ve acá el zigzag. Lo he hecho cada 2 colores, lo voy cambiando. Este no es el largo que le voy a dar a la prenda, pero quiero hacer ahora la parte de arriba y hacerle los tirantes para ir midiéndome el largo que le quiero dar.
Entonces ahora vamos a trabajar aquí ya en la parte de arriba. La vamos a trabajar de la misma forma que estamos trabajando esta parte de abajo. La única diferencia es que voy a cambiar un gancho más pequeño. Aquí cuando hicimos los granny empezamos con un gancho de 2.55 milímetros y abajo uno de 3 milímetros. Ahora voy a usar uno de 2.35 milímetros para que esta parte de arriba no se abra tanto. Y como empecé con este color limón, voy ahora a hacer 2 vueltas de este color, nada más 2 vueltas. Ustedes trabajan las vueltas que desean. Ahora cojo cualquier esquina aquí está esta, tomo hilo nuevo, hago el nudo deslizado y aquí empiezo a hacer mi esquina. Y de una vez yo voy escondiendo hebra. Aquí ya van el primer punto alto. Aquí se me enreda un poquito. Bueno. Aquí voy a hacer ya el segundo. Aquí el 3. Hago las 2 cadenas de separación. Esta es una forma de esconder la hebra, pero también la puedes esconder al final de hacer la prenda. Esta es más práctica porque la estamos escondiendo a medida que vamos tejiendo. Bueno, este ya es mi esquina. Salgo de la esquina con una cadena y aquí ya empiezo a hacer mis bloques. Mi esquina, mis bloques hasta llegar acá al centro. Y una vez ya llegamos acá al centro, ya aquí no hacemos espacio de cadena entre esos dos bloques. Me voy directo a este espacio al ladito de la esquina y hago el bloque de los 3 puntos altos y así queda en la mitad. Ahora sí, un espacio de cadena y así trabajo de la misma forma la parte de arriba y yo solo le voy a hacer 2 vueltas de este color y después de terminar las 2 vueltas de este color le voy a hacer las tiritas y nos vemos cuando ya hayas terminado el número de vueltas que tú le quieras dar en la parte de arriba de tu prenda. Eso va a gusto de cada quien, si la quieres
dejar bastante escotada. Si la quieres, no sé, te la vas midiendo. Yo como, no sé, yo creo que con 2 yo ya estoy bien con lo que es mi talla. Entonces nos vemos para hacerle ya las tiritas. Aquí ya he realizado unas tiritas, menos la de un lado, que es la que te voy a explicar ahora. Y miren ya cómo se ve. La prenda ya va tomando más forma y se ve mejor. Cada tirita son 4 tiritas de cada lado y se unen aquí en la mitad donde va a quedar nuestro hombro. Para mí hice 10 tiritas en cada lado, 10 aquí, 10 aquí, o sea 20 en total. Aquí hice las 10 de un lado y esto me mide aproximadamente 9 centímetros y medio. Ahora vamos a hacer la tirita de este lado. Y vamos a colocar. La tirita la vamos a trabajar de esta forma. En la esquina vas a tomar todo lo que es esta punta. En el tercer punto alto, aquí en el tercero vamos a introducir el gancho para atar hilo nuevo. Y aquí vamos a subir con 3 cadenas y yo voy a ir escondiendo acá hebra. 1, 2 y 3. Tomo hebra y ahora trabajo aquí en el espacio de las 2 cadenas y aquí voy a trabajar 2 puntos altos solamente. Aquí va 1, aquí va 2, o sea en total van a ser 4 puntos altos. Voy a separarlos con 2 cadenas. Aquí va 1 y 2. Tomo hebra y hago otros 2 puntos altos aquí en ese mismo espacio. Aquí va 1 y aquí van 2. Siempre trabajábamos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora para las tiras es en el espacio de cadena 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y a los lados lleva un punto alto. Nosotros empezamos el punto alto aquí en esta tercera, en el tercer punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto en el primer punto alto que nos encontremos aquí. Y voy escondiendo hebra. Y así vamos a trabajar todas las hileras. Para hacer la siguiente, volteo, voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra y en el espacio de las 2 cadenas vamos a trabajar 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Tomo hebra y el punto alto lo hago arriba de las cadenas que hicimos al comienzo. Vamos a hacerlo aquí en la tercera cadena.
y así vamos a ir haciendo el número suficiente hasta alcanzar el hombro. Todas las tiras deben tener, por supuesto, el mismo número de motivos. 3 cadenas. En el espacio de las cadenas hago 2 puntos altos, 2 cadenas, dos puntos altos y el último punto alto aquí en la tercera cadena. Y así voy hasta completar todo lo que necesite. Y una vez ya tengas la tira realizada, vas a unir con la otra tira, la vas a unir por el lado del revés. Ya yo coloqué la prenda al revés y vamos acá a empezar a unirla con punto deslizado. Me voy aquí al espacio de la tercera cadena, no corto el hilo cuando sea la última tiranta, paso acá y este es mi primer punto deslizado y me voy por cada punto, tomo esta lazadita y en el siguiente punto tomo esta otra lazada y paso. Aquí paso este punto, este otro y paso. Y así vamos uniendo estas tiritas. Y así vamos uniendo las tiritas. Una vez terminada ya los tirantes, te mides esta blusa y continúas haciendo aquí el zigzag hasta el largo que deseas. La punta del zigzag es la que define el largo que le quieres dar. Y hay dos opciones. Tú lo puedes dejar así, al largo que quieras, ya sea como blusa o vestido, con estas puntas. Así, con esta forma en la parte de abajo. Yo en esta parte, aquí en este lado, llené este espacio y miren cómo ha quedado. Miren. Esto hace que la prenda termine en recto abajo y no tenga esas puntas. Yo lo quiero hacer así. Y para hacer así hay que trabajar esto, cada punta por separado. Miren cómo ha quedado este lado. Este es un costado. Y miren que termina aquí recto. Y ya después esto se esconde con un tejido que le vayamos a hacer ya a lo último. Miren cómo queda. Ahora yo te voy a explicar cómo hacerlo en un lado y tú allá en tu casa pues repites el procedimiento en cada lado en caso tal si lo quieres seguir así como lo estoy haciendo yo, que también lo puedes dejar así con las 4 puntas y queda bien. Para llenar pues estas puntas, para emparejarla, voy a seguir la secuencia. Si aquí ya terminé con este verde, ahora me toca el color gris
y las puntas vamos a empezarla aquí. Para rellenar la punta vamos a empezar insertando hilo nuevo aquí. Mi punto deslizado y paso por acá, y ahora voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Luego de esas 4 cadenas tomo hebra y aquí en este espacio que viene voy a hacer mi grupo de 3 puntos altos. Eso no ha cambiado, la forma que va a cambiar es aquí en las puntas para que esto continúe recto y no continúe bajando y haciendo más puntas. Una cadena de separación y aquí una cadena, voy a continuar hasta llegar aquí, acá, antes de esta, de la mitad de del zigzag. Cuando lleguemos a la mitad vamos a hacer exactamente lo mismo. Después de hacer el grupo de tus 3 puntos altos sin cadena, tomo hebra y me voy acá al espacio. Eso no ha cambiado. Lo que va a cambiar es el comienzo y el final de la forma de hacer este zigzag. De resto todo es igual. Ya voy a llegar acá al último espacio de cadena y aquí está el pico de nuestro zigzag. Aquí hago una cadena, aquí voy a hacer el grupo de los 3 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahora es lo que viene a continuación, lo que va a ser diferente. Voy acá a hacer un punto a largo doble. Me voy acá a este espacio y hacemos el punto alto doble, así, para que esto quede recto. Te voy a repetir cómo se hace el punto alto doble. Aquí sin hacer cadena, después de este último grupo vas a tomar hebra 2 veces, así. Me voy a este espacio, tomo hebra, paso por estas dos, tomo hebra, paso por estas dos, tomo hebra y ya cierro el punto. Y así va a quedar esto. Una vez hayas terminado, vamos a voltear. Aquí sí se voltea el trabajo y vamos a empezar como empezamos en esta hilera. Vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Tomo hebra y siempre voy a hacer el siguiente grupo de puntos altos aquí en el siguiente espacio, aquí, 1,
2 y 3, tomo hebra, una cadena, y aquí en este espacio 1, 2 y 3, y miren cómo va tomando, cómo se va viendo. Aquí ya se va a ver recto, que aquí esta es la parte que hice, y está aquí, miren cómo está quedando. Miren aquí, esto ahora se ve raro porque esto hay que esconderlo, pero miren cómo va quedando. Ahora voy a ir haciendo esta segunda hilera de la misma manera y te muestro cómo terminamos esta segunda hilera. Aquí ya voy a llegar al final de la hilera. Tengo este grupito, hago una cadena, y este aquí es mi último grupo de los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora tomo doble hebra porque siempre cerramos con puntos altos dobles. Tomo 2 hileras sin hacer cadena. El último grupo siempre va a ser uno antes de la vuelta anterior, o sea que la próxima vuelta aquí va a ser mi último grupo, porque estamos disminuyendo un grupito en cada lado, en cada hilera. Cuando termines el grupo de los 3 sin hacer cadena, vas a tomar hebra 2 veces, y aquí en la cuarta cadena, en esta, vamos a hacer el punto alto doble, que es, tomo hebra estas 2, tomo hebra estas 2, tomo hebra y cierro. Me quedo aquí un poquito abierto, lo voy a repetir. Tomo hebra 2 veces, me voy aquí a la cuarta cadena, tomo hebra y paso por 2, tomo hebra, paso por 2, tomo hebra, paso por 2, y ya es la última. Y ahora hago una cadenita porque ya me toca cambiar de color. Corto aquí, saco, y miren aquí, miren aquí cómo va tornándose recto. Ahora voy a hacer otro color. Me tocaría ahora este amarillo. Voy a mostrarte cómo cambio aquí el color. Me hago aquí donde cerré, aquí el punto, ahí pongo nuevo color, pongo mi punto deslizado, paso por aquí, y como empiezo con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, tomo hebra y me voy inmediatamente aquí al siguiente espacio. Mira que me estoy saltando este grupo. Me voy acá y hago mis grupitos. Y así continúo hasta cerrar todo ese espacio que me deja el zigzag, hasta que quede todo recto. Se van a ir disminuyendo los motivos, y
Cuando ya vayamos a la última, que es esta, a mí me toca este color, te voy a explicar cómo cerramos aquí, cómo vamos a cerrar aquí. De resto es igual como te he mostrado. Aquí te voy a mostrar cómo ya se hace el cierre de este zigzag. Esta es la última hilera. Aquí ya estoy preparada para un nuevo color, que es la secuencia que me toca. Entonces vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Tomo hebra, me voy para acá, para el siguiente espacio, y hago el grupo de los 3 puntos altos. Tomo hebra, como estoy en la mitad sin hacer cadena, me voy directo acá. Y aquí tomo hebra 2 veces para hacer un punto deslizado. Me voy acá a la cuarta cadena, hago el punto no deslizado, el punto alto doble. Ahora volteo. Ahora vamos a voltear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí 2 cadenas, tomo hebra, y acá en la cuarta cadena voy a hacer un punto alto, y así ha quedado cerrada el pico. Miren, así. En la mitad de estos dos se cierra de esta manera. Si quieres cerrarlo, crees que esto te quedó muy apretado, podemos hacer 3 cadenas en lugar de 2. Tomo hebra, me voy aquí para la cuarta cadena y hago un punto alto, y así ha quedado cerrada. Miren, aquí les muestro cómo se ven. A ver. Miren cómo se ve. Estas que ya hemos trabajado, miren cómo se ve. Y así trabajamos todo lo que es el zigzag para emparejarlo, y luego de eso vamos a hacerle un borde, y de una escondemos las hebras, o las puedes esconder antes con una aguja de coser, y vas entrelazando estas tiritas, la gris con la gris. Si aquí tengo una amarilla, la escondo entre las amarillas, y esta verde la voy escondiendo entre los mismos colores con una aguja, y listo. Miren cómo está quedando esto de hermoso. Miren, yo lo dejé como blusa porque la quiero usar para varias formas, como blusa con un pantalón, o para ir a la playa o a la piscina. Se puede poner encima del traje de baño, y unos pantalones cortos, o si tú la quieres hacer como vestido, la puedes usar como vestido para salir, le pones un forro, o como salida de baño te la pones encima del vestido de baño, y esto queda hermoso.
y lo puedes hacer con los tonos de tu vestido de baño para que se vea un conjunto bien bonito. Mira, mira, a mí me encanta cómo ha quedado esto, cómo está quedando esto. Ya terminé de emparejar los zigzag y escondí los hilitos y miren cómo ha quedado preciosa. Me ha quedado espectacular, me ha gustado este modelo. Ahora voy a hacerle aquí una terminación con el color, aquí con este color amarillo. Lo quiero terminar con este color porque las tiras aquí al principio están amarillas, entonces yo lo quiero terminar del mismo color aquí donde está el cuello. Vamos a ver qué puntada le hacemos aquí al final. Y miren cómo se ve de hermoso. Bueno, ahora aquí vamos a hacerle el final. Lo que voy a hacer es grupos de 3 puntos altos aquí en estos espacios de cadenas que se ven acá, aquí en estos espacios. Y voy a colocar el hilo aquí a un costado, aquí al costado. Voy a hacer al primer grupito, sigo usando el gancho de 3 milímetros, toda la parte después de los granny he usado este gancho y no lo he cambiado. Voy a empezar aquí. Vamos a hacer acá un grupo de 3, vamos a ver cómo se ve. La idea es que no lo apriete. Entonces creo que 3, si aquí hago otros 3 va a quedar un poco en la parte de abajo, se va a poner angosto y yo no quiero eso. Entonces voy a colocar otro punto alto, aquí ya van 4. Aquí sí puedo colocar 3. Exacto, 3. Aquí coloco otros 3. Aquí en este espacio otros 3 puntos altos, y en la única parte donde van a ir los 4 puntos es este punto alto que hicimos aquí en la, cuando cerramos el zigzag, estos dos que van juntos, ahí colocamos 4, o sea aquí en este punto, en este último cuando emparejamos el zigzag, porque nos quedó grande. Yo lo hice grande para no colocar angosto la parte de abajo de esta blusa, para que se vea sueltico. Y escondiendo hebra, y estos puntos los vamos a hacer sin cadena de separación, todos juntos. Vamos a ver aquí, ahí también caben los 3. Mira cómo se va viendo. Ahora aquí en las esquinas
también 3 puntos altos, también queda bien. Y así voy por toda esta vuelta y la cierro aquí. Y ya con esto hemos acabado. No le voy a hacer más vueltas de esta terminación, lo voy a dejar así. Aquí ya voy a hacer el último grupito, ya con esto cerramos esta vuelta y damos por terminada nuestra prenda. Por lo general se hace para cerrar aquí en la tercera cadena, hacemos un punto deslizado y cerramos, pero miren que queda, si cerramos así, este puntico siempre se nota. Voy a explicarles un truquito para que no se note ese cierre. Haces el último punto, sacas un poquito, cortas hilera, cortas hebra, la sacas y vamos a necesitar una aguja de esta de tapicería o de costura. Vas a insertar el hilo acá en la aguja. Cuando ya tengas el hilo insertado en la aguja, mira lo que vamos a hacer. Te vas para la tercera cadena, mira, así está tu tejido. Te vas a la tercera cadena y vas a tomar acá así, con la aguja el punto, vamos a pasar todo este hilo acá. Vamos a asegurar, no lo aprietes tanto, y ahora esta aguja se va al último, este es el último punto. Ups, se me cayó. Te vas acá a este último punto que hiciste y mira, así no se nota ese cierre. Ahora lo que hay que hacer es esconder la hebra. Primero, antes de esconderla, voy a hacer aquí un nudito para asegurar, para que no se me desarme después. Mira este cierre, no se nota, se ve como un punto normal y las hebritas se van escondiendo por aquí. Es más fácil esconder las hebras con una aguja que con el mismo gancho. Aquí se puede ir escondiendo las hebritas entre los puntos. Esto es lo maravilloso del crochet, que puedes armar, desarmar, esconder, pegar, unir. Y mira, no se nota mucho. Y ya con esto hemos llegado al final y ya nuestra prenda ha quedado terminada, lista para lucir. Y ya hemos llegado al final de nuestra clase. Espero te haya gustado, te animes a hacer este proyecto. Por aquí te dejo el logo del canal para que con un clic te suscribas. Es totalmente gratis. Espero me apoyes, le des un like al video y nos vemos en la próxima clase.